Bueno, buen día Lucía, buen día Gregorio. Miren, para trabajar con la tutoría vamos a tratar de usar esta metodología donde sobre cada texto que trabajemos yo le voy a ir enviando videos explicativos. Bien, el primer texto que vamos a trabajar y que ya se lo subí al aula virtual es el concepto de la ficción de Juan José Saer. Por lo que estuve leyendo, no es un texto tan fácil de leer. Hay muchas alusiones por ahí a autores que ustedes pueden llegar a desconocer. Entonces yo creo que tenemos que tratar de ir al hueso, al centro de ese texto y por ahí dejar ciertas partes que pueden resultar medias anecdóticas, que pueden tener referencia precisamente a esos autores que ustedes a lo mejor no pueden conocer demasiado. Y el hueso de este texto está referido a la relación que existe entre ficción, verdad y falsedad. Trata de definir si la ficción es lo contrario a la verdad o no es tan así. Y creo que en eso se mueve Saga. Después, y al final del texto, hay otro concepto que es bastante importante, que incluso está resaltado con letra cursiva, que es el concepto de antropología especulativa. Sartre lo menciona, pero no explica muy bien qué es. Entonces nosotros, a partir de la consulta con el diccionario, vamos a tratar de ver qué es esto de la antropología especulativa de la que está hablando Saer y por qué Saer dice que la ficción es precisamente una antropología especulativa. Voy a ir analizando el texto párrafo por párrafo, página por página. Por ejemplo, usted el texto que yo le subí al aula virtual, la primera página y la página número 13. Ahí tiene un primer párrafo donde habla de un escritor, un tal James Joyce. Y dice que sobre ese escritor se escribieron varias biografías, destaca dos, la de Gorman y la de Hellman. Yo calculo que eso por ahí les puede complicar un poquito porque desconocen a estos autores. Entonces dejemos de lado ese tema de la autobiografía o de la biografía particular de James Joyce. Y vayamos al segundo párrafo, que acá menciona algo sobre la biografía en general, en la página 14. Le dije segundo párrafo, página 14. Y otra cosita, le voy a pedir que los fragmentos que yo voy leyendo, ustedes también traten de irlos marcando en sus textos. Si lo tienen impreso, lo marcan ahí. Si no, fíjense si los pueden marcar, lo pueden reescribir en sus carpetas, donde les parezca más cómodo. Bien, le decía, en este segundo párrafo, página 14, hay un fragmento que dice: cuando se trata de meros acontecimientos exteriores y anecdóticos, no pocas veces secundarios, la biografía puede mantener su objetividad. Pero apenas pasa el campo interpretativo, el rigor vacila, y lo problemático del objeto contamina la metodología. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la biografía, todas las biografías, pretenden contar la vida de alguien que existió realmente. En este caso, del escritor James Joyce. Pero al pretender contar esa vida, pretenden ser verdaderas, pretenden contar hechos verdaderos. Por eso dice acá, puede mantener su objetividad. La objetividad está relacionada precisamente con lo verdadero. Pero acá hay un nexo adversativo, el pero. Dice, pero apenas pasa el campo interpretativo, el rigor vacila. ¿Qué quiere decir eso? Que toda biografía se escribe desde un punto de vista subjetivo. El autor que la escribe tiene su propia perspectiva con respecto al mundo, con respecto a la vida, y acá en este caso con respecto a la literatura y a sus autores. Entonces, los escritores interpretan. Y al interpretar por ahí van abandonando de a poco la verdad y van entrando en el campo de la ficción. Por eso esta idea de verdad, el rigor de esta idea de verdad, como dice acá Juan José Saer, vacila. Y el tercer párrafo, que sigue en la página 14, completa esta idea. Dice, voy a leer: el rechazo escrupuloso de todo elemento ficticio no es un criterio de verdad. El concepto mismo de verdad es incierto. Entonces, desde ese punto de vista, dice, el concepto de verdad es incierto. Cuando nosotros hablamos de verdad, decimos, ¿la verdad para quién? ¿La verdad desde qué punto de vista? No todos tenemos la misma verdad. Por ejemplo, estos dos autores que escriben sobre Joyce no van a ver la vida de Joyce de la misma manera, la van a ver desde un punto de vista distinto. Su verdad va a ser distinta. Por eso la verdad es incierta. Sigue un poco más abajo en este tercer párrafo. Aun cuando la intención de veracidad sea sincera y los hechos narrados rigurosamente exactos, sigue existiendo el obstáculo de la autenticidad de las fuentes.
de los criterios interpretativos y de las turbulencias de sentidos propios a toda construcción verbal. Entonces, dijimos que la verdad es incierta. La verdad no es lo mismo para todos. Y acá nos aclara cuáles son las causas por las cuales esa verdad es incierta, por las cuales esa verdad no es la misma para todos. Habla de la autenticidad de las fuentes. Cuando hablamos de fuentes, nosotros hablamos de texto de consulta, testigos, que nos pueden hablar, por ejemplo, sobre la vida de Joyce. Y no todos los textos de consulta ni todos los testigos van a decir lo mismo. Al igual que los autores, van a variar en su visión de la realidad. Entonces eso también va haciendo que la verdad sea incierta. Después los criterios interpretativos. ¿Cómo interpretan los autores determinados hechos de la vida de una persona? Si son buenos, si son malos, si hizo bien, si hizo mal, etc. Y eso depende también del punto de vista de autor. Como le decía antes, cada autor tiene su propio criterio de verdad. Y finalmente, las turbulencias de sentido. ¿A qué se refiere cuando habla de turbulencia de sentido? Que cuando nosotros leemos, cuando los lectores leen, no todos interpretan de la misma manera, no todos le dan el mismo sentido lo que están leyendo. Por ejemplo, no va a ser el mismo sentido que le puedo dar yo a un libro que el que le pueden dar cada uno de ustedes. Eso varía. Entonces ahí también esta idea de verdad se hace incierta. La verdad puede ser una para mí, la verdad puede ser otra para ustedes. Pasamos a la página 15. Y acá en el párrafo sería tercero, cuarto párrafo del texto. Aquí hay una idea que es bastante importante, que yo le pediría que la resalten con otro color, que dice que la verdad no es necesariamente lo contrario de la ficción. Y creo que acá empieza el hueso, la parte verdaderamente importante del texto de Saer. La verdad no es necesariamente lo contrario de la ficción. Dice esto porque muchas veces se asocia la ficción al concepto de mentira, y no, para Saer no es así. Hablar de ficción no es hablar ni de mentira ni de falsedad, es otra cosa. Por lo tanto, no es lo contrario a la verdad. Para aclarar esta idea también sigue diciendo, cuando optamos por la práctica de la ficción, no lo hacemos con el propósito turbio de tergiversar la verdad. Es decir, quien escribe novelas, quien escribe cuentos, que son textos ficticios, no quiere tergiversar la verdad, no quiere cambiar la verdad, no quiere mentir. Y sigue aclarando. En cuanto a la dependencia jerárquica entre verdad y ficción, según la cual la primera poseería una posibilidad mayor que la segunda, es desde luego, en el plano que nos interesa, una mera fantasía moral. ¿Qué quiere decir Saer con esto? Básicamente, que la ficción no es menos importante que la verdad. Por lo general se cree que la verdad es más importante, pero no, para Saer no es así. La ficción no es menos importante que la verdad. Eso, para Saer, es una mera fantasía moral. Seguimos un poco más abajo en el quinto párrafo. Acá nos aclara Saer. No se escriben ficciones para eludir, por inmadurez o irresponsabilidad, los rigores que exige el tratamiento de la verdad, sino justamente para poner en evidencia el carácter complejo de la situación. Carácter complejo de que el tratamiento limitado a lo verificable implica una reducción abusiva y un empobrecimiento. ¿De qué habla cuando habla de tratamiento limitado a lo verificable? Está hablando de una idea empírica, de lo que puede ser verificable, es decir, de lo que se puede comprobar que ha sucedido en la realidad. Ese es un criterio de verdad. ¿Qué es la verdad? Lo que se puede comprobar que ha sucedido en la realidad. Pero evidentemente no todo se puede comprobar que ha sucedido. Muchas cosas especulamos, sobre muchas cosas imaginamos. Y ahí entra en juego el tema de la ficción. Entonces, para Saer, la verdad es algo mucho más complejo que lo verificable. Es algo que va más allá de lo verificable. Y acá, otra cosa que les digo que resalten con otro color, que tiene que ver con esta idea de lo inverificable, Saer dice lo siguiente. Al dar un salto hacia lo inverificable, la ficción multiplica al infinito las posibilidades de tratamiento. Es decir, que la ficción va más allá de lo que se puede comprobar que sucede en la realidad. Imagina lo que podría suceder en la realidad. Y entonces al imaginar lo que podría suceder en la realidad, multiplica al infinito las posibilidades. Eso es lo que está diciendo Saer acá.
Y al final de este párrafo termina diciendo: no es una claudicación ante tal o cual ética de la verdad, sino la búsqueda de una un poco menos rudimentaria. Eso es para hacer la ficción. La ficción es la búsqueda de una verdad un poco menos rudimentaria. Siguiente párrafo, también en la página 16. También para que lo marquen con un color distinto, porque todo lo que está en este párrafo es muy importante. Comienza diciendo: la ficción no es, por lo tanto, una reivindicación de lo falso. Antes nos había dicho que la ficción no es lo contrario a la verdad. Ahora nos dice, complementariamente, que la ficción no es una reivindicación de lo falso. Es decir, la ficción no es una mentira. Sigue un poco más abajo. La ficción mezcla de un modo inevitable lo empírico y lo imaginario. ¿Qué quiere decir con esto de que mezcla lo empírico y lo imaginario? Cuando hablo de lo empírico, se refiere a lo que decía hace un ratito, de lo que efectivamente sucede en la realidad, de lo que nosotros comprobamos que sucede en la realidad, de lo que verificamos que sucede en la realidad. Eso es lo empírico. Y lo imaginario, como lo dice la palabra, es lo que nosotros imaginamos o lo que el autor imagina que podría suceder en la realidad. Entonces la ficción mezcla eso precisamente. Lo que efectivamente sucede en la realidad con lo que podría suceder en la realidad. Seguimos en el mismo párrafo, unos renglones más abajo. La paradoja propia de la ficción reside en que, si recurre a lo falso, lo hace para aumentar su credibilidad. Es decir, la ficción nos cuenta historias que no son efectivamente verdaderas, que nosotros, desde un punto de vista medio ingenuo, podemos asociar a la falsedad o a la mentira. Pero, al contarnos esta mentira, entre comillas, esta falsedad, entre comillas, está aumentando la credibilidad, es decir, lo que es creíble en la realidad, lo que puede suceder en la realidad. ¿Está claro? Damos vuelta a la página, pasamos a la página 17, primer párrafo de la página 17. También importante, también para resaltar con otro color. Dice Saer: la ficción no solicita ser creída en tanto que verdad, sino que en tanto que ficción. Es decir, es falso entrar en ese juego entre ficción y verdad. La ficción no es verdad. La ficción es ficción, simplemente eso. Es algo distinto a la verdad, es algo distinto a la mentira. Bien, sigue diciendo, esto no hace falta que lo resalte con un color distinto, pero sirve para entender un poquito mejor esta idea. Ese deseo es la condición primera de su existencia, porque solo siendo aceptada en tanto que tal, es decir, en tanto que ficción, se comprenderá que la ficción no es la exposición novelada de tal o cual ideología, sino, y esto sí es importante, un tratamiento específico del mundo. La ficción es un tratamiento específico del mundo. Es decir, que la ficción ve el mundo, nos ofrece una imagen de ese mundo, nos ofrece una imagen de la realidad. Rescaten eso precisamente, lo último que les dije. La ficción es una imagen de la realidad. Sigue el mismo párrafo más abajo. Esto, como les dije recién, sirve para completar la idea. Por ahí no es tan importante como lo que les leí recién. Sigue diciendo: la ficción se mantiene de distancia tanto de los profetas de lo verdadero como de los eufóricos de lo falso. Vuelve a la misma idea. La ficción no es ni lo verdadero ni lo falso. Y después cita a Wolfgang Goethe, un autor alemán muy importante. Es lo que está acá entre comillas. Dice: la novela es una epopeya subjetiva, en la que el autor pide permiso para tratar el universo a su manera. Entonces acá dos cosas importantes destacar. Primero, habla de la novela, texto ficticio, como una epopeya subjetiva. Al hablar de lo subjetivo, precisamente está hablando de la visión que cada autor tiene acerca del mundo. De que la visión que cada autor tiene con respecto a la realidad. Y que cada uno de esos autores tiene derecho a tratar el mundo o el universo de su manera. Es decir, tiene derecho, tiene permiso para ver el mundo desde su propia perspectiva subjetiva, es decir, desde su propio yo, desde la propia perspectiva como sujeto. ¿Queda claro? Bien,
A ver, veamos qué sigue. Bien, acá en lo que resta de la página 17 y la página 18, podemos pasarlo por alto porque da ejemplos de dos escritores, de un escritor soviético, Solzhenitsyn, al cual asocia con esta idea de la escritura como representación de lo verdadero, y de otro escritor, Umberto Eco, un escritor italiano, al cual Saer asocia como la representación de la ficción como un artificio, como la escritura de lo falso. Pero estos son meros ejemplos de esas ideas. Por ahí es un poquito complicado entender lo que dice Saer acá, entonces lo pasamos por alto y vamos a lo que yo les decía, lo que es el hueso de este texto, lo que es lo importante de este texto. Página 19 también pasamos por alto y vamos a la página 20. La primera página también la dejamos de lado y vamos a la segunda parte, al segundo párrafo que aparece en esta página 20. Dice Saer: en las grandes ficciones de nuestro tiempo, y quizá de todos los tiempos, está presente ese entrecruzamiento crítico entre verdad y falsedad. Como le decía anteriormente, la ficción es un entrecruzamiento entre verdad y falsedad. No es ni verdad ni falso, un entrecruzamiento. Y sigue más abajo, y esto le voy a pedir que lo destaquen con otro color. El fin de la ficción no es expedirse en ese conflicto, sino hacer de él su materia, modelándola a su manera. Es decir, que la ficción hace su materia a partir del conflicto entre la verdad y lo falso. Juega entre la verdad y lo falso. Siempre lo mismo. No es la verdad ni lo falso, juega entre la verdad y lo falso. Y finalmente vamos a la última página, a la página 21, donde acá sí Saer habla de este concepto que les decía al principio de la ficción como antropología especulativa. Dice: podemos definir de un modo global a la ficción como una antropología especulativa. Y este concepto que está resaltado en letra cursiva, sí les voy a pedir que lo resalten con otro color. Y vamos a recurrir un poquito al diccionario. Por ejemplo, yo voy acá a buscar acá en este diccionario qué me dice con respecto a lo que es la antropología. Acá está. Antropología: ciencia que trata del hombre, física y moralmente considerado. Es decir, básicamente es la ciencia que estudia al hombre en general. Y después voy a otra parte del diccionario y voy a tratar de ver qué me lo dice con respecto a lo especulativo. Lo especulativo viene del verbo especular. ¿Y qué quiere decir especular? Reflexionar, meditar, raciocinar, especular sobre la esencia de las cosas. Es decir, especular es pensar. En este caso, en el caso de la ficción, el pensar está asociado a la imaginación. Entonces, ¿por qué Saer dice que la ficción tiene que ser vista como una antropología? O que la literatura, sí, que la ficción o la literatura tienen que ser vista como una antropología especulativa, simplemente porque la literatura puede ser vista como una ciencia que estudia el hombre, pero no a partir de lo que sucede en la realidad como el hombre en general, sino a partir de lo que un autor imagina que podría suceder con el hombre, ya sea en el momento actual, ya sea en el momento presente. Entonces, eso es la antropología especulativa. La ciencia que estudia el hombre a partir de la imaginación de lo que podría suceder con él. ¿Queda claro? Bien, con esto creo que podríamos cerrar este texto. Ya les voy a ir grabando videos posteriores donde trabajemos primero el concepto de literatura a partir de lo que la profesora Agostina Reinaldi les dio cuando cursó la materia, y también otro video donde tratemos de explicar el texto de Cortázar, creo que era Realidad y Literatura en América Latina. ¿Queda claro? Eso es todo por hoy, chicos. Espero que hayan entendido. Cualquier duda, escríbanme en los comentarios de este video de YouTube, o me pueden escribir en el aula virtual, o me pueden consultar por mail. Estoy abierto a todas sus consultas. Bien, nos estamos viendo, chicos.